Buenos días con todos. Hoy vamos a presentar el taller de inicio del proyecto Proteínas y Polisacáridos de Kushuro, Nostok Comune, para desarrollar alimentos funcionales y combatir la desnutrición infantil. Para dar las palabras de bienvenida, damos la invitación a la doctora María Teresa Quiroz para dar las palabras de inicio. Muchas gracias, Rafael. Muy buenos días con todos los asistentes, con todos los participantes del proyecto, con los representantes de la Universidad de Leeds, con quien somos aliados en este proyecto, con el PENIPA, que financia esto, y también con el Ministerio de la Producción. Este es un proyecto que se inicia, es un financiamiento al cual hemos accedido a través de la doctora Nancy Chasquibol Silva en representación de la Universidad de Lima y con la colaboración de Rafael Alarcón y por supuesto de la Universidad de Leeds. Menciono a la doctora Chasquibol porque la doctora Chasquibol tiene ya una larga trayectoria en proyectos iniciados, concluidos, relacionados con alimentos funcionales y su contribución a la desnutrición infantil o su contribución, podríamos decir, a la salud. Nos sentimos verdaderamente muy orgullosos de poder iniciar este proyecto y sobre todo sentimos una gran responsabilidad, motivo por el cual todo el Instituto de Investigación acompaña a la doctora Chasquibol en este empeño por investigar, concluir y proponer alternativas. Pero tenemos que señalar, por lo tanto, porque no voy a entrar yo a detalles sobre el proyecto, que este proyecto se inscribe en un tiempo muy difícil para el mundo y para el país. Estamos viviendo una crisis sanitaria y una pandemia mundial. Estamos viviendo un dolor global y particularmente en el Perú muy profundo por la cantidad de decesos y de fallecimientos que cada día ocurren en nuestro territorio. El problema, por lo tanto, de la salud, de la disminución de la desnutrición infantil es verdaderamente un reto fundamental de este proyecto y nos pone en la línea de contribuir a través de los resultados con políticas que puedan desarrollarse a través del Ministerio de la Producción, a través del PENIPA, en una alianza del sector privado con el Estado, en una alianza del sector privado con el Estado, que es un nudo muy importante para salir adelante. Todos, creo, todos y cada uno de los que estamos aquí, estamos muy sensibles a esta catástrofe nacional con relación a la salud. Y desde cada esquinita, desde cada lugar, tenemos que contribuir. Este proyecto busca eso. Y nuestra universidad está absolutamente comprometida con el apoyo a este equipo para lograr los resultados propuestos y para poder, desde, como decía yo, desde cada esquina contribuir, ¿no? Con esta necesidad de refundar nuestro país, de refundar esta república, de refundar una política pública por el abandono en el cual han estado las grandes mayorías. Desde una universidad privada estamos comprometidos y agradecemos infinitamente el apoyo de la Universidad de Leeds, ¿no? Su compromiso. Agradecemos infinitamente al PENIPA, al Ministerio de la Producción, y yo agradezco además infinitamente a Nancy Chasquibol, a Rafael Alarcón y a todo el equipo que va a participar en esto. A todos los presentes, muchas gracias y pierdan cuidado que además de explicar cómo se inicia este proyecto, los mantendremos al día acerca de los avances y los compromisos que todos y cada uno
en esta comunidad universitaria tenemos que poner y, digamos, afirmar con un compromiso por el país constante, permanente y sostenido. Muchas gracias a todos los presentes. Muchas gracias, doctora. Ahora invitamos a la doctora Nancy Chasquibol, profesora principal de la Facultad de Ingeniería y Arquitectura, investigadora y directora del Laboratorio de Alimentos Funcionales. Cuenta con diversas publicaciones sobre microencapsulación y alimentos funcionales, quien realizará la charla de exposición general del proyecto. Muchísimas gracias, doctora Teresa Quiroz. Muchas gracias, Rafael. Bienvenidos a todos. Muchísimas gracias por su atención, por acompañarnos en el taller de inicio de este proyecto, Estudio y Caracterización de Proteínas y Polisacáridos de Cuyuro del género Nostoc de las lagunas de Cotaparaco, Recuay, del departamento de Ancash, para el desarrollo de alimentos funcionales y de alguna manera contribuir con la disminución de la desnutrición infantil. Este proyecto está siendo financiado por el Programa Nacional de Innovación en Pesca y Acuicultura del Ministerio de la Producción, con la ejecución, con el apoyo del Instituto de Investigación Científica IDIC de la Universidad de Lima. Contamos con un monto total de aproximadamente 633.000 soles. Iniciamos en diciembre del 2020 y esperamos, aun cuando bajo estas circunstancias, como muy bien lo mencionó nuestra directora del IDIC, esperamos terminarlo el próximo año para el julio del 2022. Queremos agradecer muchísimo a los miembros de la Alianza Estratégica del proyecto, a los doctores Francisco Goigolea Valencia, Alan Hernández Álvarez, investigadores de la Universidad de Leeds del Reino Unido, a la comunidad de Cotaparaco, en la persona de su alcalde, el ingeniero Joel Ita Quijano, del presidente de la comunidad, al señor Apolinar Julca Huanca. Les agradecemos muchísimo y sabemos que en este momento, pese a la distancia y a las circunstancias actuales, el ingeniero Joel Ita, alcalde de Cotaparaco, está en línea con nosotros y quisiera pedirles sus saludos y su presentación. Ingeniero Ita, ¿será posible que usted se comunique? Quisiéramos escucharle algunas palabras. Ingeniero Ita, ¿me escucha? Ingeniero, ¿puede habilitar su micrófono para poder conversar? Sí, ingeniero Ita, ¿podría poner el micrófono, el audio, por favor? Sabemos que usted está en Cotaparaco. Buenos días, ¿me escuchan? Sí, clarito. Continúe, ingeniero, bienvenido. Bueno, buenos días con todos. Primero, felicitar por el taller que están realizando sobre la investigación, el tema del cuyuro, ¿no? Para nosotros es de vital importancia saber qué características tiene este producto para poder utilizarlo, ¿no? en el futuro, como dice el estudio, para disminuir la desnutrición en la zona de nuestro distrito, ¿no? En el ámbito de nuestro distrito. Entonces, felicitar, como digo, una vez más, agradecer a la Universidad de Lima por el apoyo que está brindando en esta investigación. Y un saludo a todos, ¿no? Gracias. Muchísimas gracias, ingeniero. Cotaparaco está ubicado a 380 kilómetros al norte de Lima, aproximadamente cuenta con 644 habitantes, su temperatura está entre un rango de 2 a 17 grados y se encuentra a 3.000 metros sobre el nivel del mar. Se dedican principalmente a la ganadería y, por supuesto, a la cosecha del cuyuro, que va entre los meses de octubre a mayo. En nuestro país tenemos aproximadamente un 12% de niños menores de 5 años que sufren de desnutrición crónica. Por lo tanto, es de vital importancia encontrar, por ejemplo, proteínas y polisacáridos funcionales caracterizados que sean asequibles y sostenibles. Por ese motivo,
El objetivo general del proyecto es desarrollar alimentos funcionales como barritas y snacks a partir de estas proteínas y polisacáridos que lo vamos a extraer y caracterizar de las lagunas de Cotaparaco, y nuestro propósito es contribuir con la disminución de la desnutrición infantil. El proyecto tiene como objetivos obtener la harina deshidratada de las 3 lagunas de Cotaparaco. Vamos a caracterizar las proteínas y también los polisacáridos para poder desarrollar alimentos funcionales. El cuyuro es una cianobacteria de la familia Nostocaceae en forma de esferas de 10 a 25 milímetros de diámetro, similar a las uvas. Se encuentra en las precordilleras andinas, sobre los 3.000 metros sobre el nivel del mar. Su color característico es verde azulado y forma parte de la dieta básica de algunos antiplánicos desde hace mucho tiempo. Es conocido también como hormuta yuyuya o yaita. Destaca por su taxonomía, es una cianófita del orden Nostocales y del género Nostoc. Podemos encontrar diferentes formas, ¿no?, del Nostoc. Tenemos acá una de ellas, el Nostoc sphaericum, el Nostoc pluriforme, el Verrucosum y el comune. ¿Dónde se encuentra el cuyuro en nuestro país? En nuestro país lo encontramos en Puno, en Pomata, en Apurímac, en Andahuaylas, en la laguna de Pacococha, en Huancavelica, en el cerro de Huamanrazú, comunidad de Santa Bárbara, en Junín, en la laguna de Cuyurococha, en Pasco, en la laguna de Loconal de Oxopampa, y en Ancash, en la subcuenca del Pachocoto, en la laguna de Potococho, y por supuesto, en las lagunas de la comunidad de Cotaparaco. Del estudio de arte que hicimos al cuyuro podemos encontrar que destaca del análisis proximal, destaca sobre todo por su contenido de proteínas, de la zona de Puno 30,5%, de Andahuaylas 19,6%, de Huancavelica 34,4%, en Junín varía entre 32,36 a 47,7%. Y queremos compararlo con el cuyuro de Cotaparaco, de las 3 lagunas. ¿Será igual, será diferente, será mayor? Pues ese es uno de los objetivos del proyecto. También, si comparamos el perfil nutricional del cuyuro comparado con la harina de quinoa, de la soya y la leche, podemos ver también que sigue destacando por su contenido en proteínas, su contenido de hierro, 83,6 miligramos, su contenido de calcio, 147 microgramos, vitaminas, y por supuesto también destaca por su perfil de aminoácidos esenciales. Podemos ver que el total de aminoácidos total está cercano a la ingesta diaria recomendada. El cuyuro es un alimento ancestral, como ya lo dijimos, de bajo costo, se vende fresco, por ejemplo, en los mercados de Huaraz, en Chimbote. También lo podemos encontrar en algunos mercados en Lima, y en los últimos años, a través del desarrollo de nuestra gastronomía, estamos buscando incorporar su consumo en la dieta diaria, sobre todo por sus propiedades en cuanto al contenido de hierro, calcio, proteínas, entre otros. En muchos países también se han publicado los resultados de algunos géneros del Nostoc, destacando el estudio del Nostoc Commune Voucher, por ejemplo. Encontramos que en las conclusiones finales es un potencial recurso natural con propiedades antioxidantes, antibacteriales e inflamatorias, previenen el tratamiento del cáncer colorectal. Es importante seguir estudiando en el caso del Nostoc común por sus propiedades antioxidantes, antiinflamatorias, anticarcinígenas, y por sus potenciales aplicaciones en alimentos funcionales. En el caso de Perú, encontramos una publicación en la Revista Peruana de Química e Ingeniería de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, que destaca sobre todo por sus propiedades, ausencia de patógenos, agentes tóxicos y algunas propiedades físico-químicas. Entonces, el estudio del arte realizado en muchas publicaciones científicas, hemos encontrado que las proteínas hoy más que nunca son importantes por sus propiedades antihipertensivas, antioxidantes, prevención de diabetes tipo 2, como ingrediente natural con efecto protector en la piel, por su ingrediente activo en la formulación de alimentos funcionales. Y de los polisacáridos en la industria de alimentos, tenemos la importancia de estos polisacáridos, por ejemplo, el alginato, la carragenina, el agar-agar, que se emplean como gelificantes, como emulsionantes, como sustitutos de grasa, como
mejoran la textura, aumentan la viscosidad, retienen agua y muchas otras propiedades. Por lo tanto, queremos caracterizar qué tipo de polisacáridos se encuentran y cómo los podemos clasificar y cómo los podemos caracterizar en cuanto a los polisacáridos del cuyuro de la comunidad de Cotaparaco. Y también es importante por su alto precio en el mercado internacional, que en este momento es muy buscado. Por lo tanto, también entonces tenemos nuestro objetivo, pues tiene que, queremos lograr todos los objetivos del proyecto. ¿Qué cosa pretendemos solucionar? Contribuir a la disminución de la desnutrición infantil mediante el desarrollo de alimentos funcionales a partir de proteínas y polisacáridos del cuyuro. Por lo tanto, al finalizar el proyecto, con los ingredientes funcionales de las proteínas y polisacáridos caracterizados del cuyuro, vamos a desarrollar 4 alimentos funcionales: una barrita proteica, un cereal, un snack y un concentrado de proteína. Además, estaremos, digamos, de alguna manera, proponiendo nuevos ingredientes funcionales de proteínas y polisacáridos para la industria de alimentos. Lograremos también la transferencia de todos los resultados, la transferencia tecnológica a la comunidad de Cotaparaco. Continuaremos con la capacitación de jóvenes investigadores, la capacitación del equipo técnico en extracción y caracterización de proteínas y polisacáridos. Difundiremos nuestros resultados en talleres, congresos, entre otros. Publicaremos nuestros artículos en revistas indexadas y, por supuesto, continuaremos con el fortalecimiento de la alianza estratégica. El marco lógico del proyecto, que se va a llevar a cabo en coordinación con la Universidad de Lima y la Universidad de Leeds, son los siguientes. Tenemos 3 componentes. La gestión del proyecto tiene un indicador relacionado con el porcentaje de ejecución o el cumplimiento del subproyecto. El segundo componente comprende el desarrollo de alimentos funcionales a partir de las proteínas y polisacáridos extraídos, teniendo 3 indicadores. El primero, porcentaje de conversión de concentrados aislados proteicos a partir de la harina del cuyuro en polvo. El segundo, el porcentaje de polisacáridos obtenidos del subproducto del proceso de extracción de proteínas hidrolizadas del cuyuro. Y el último, la formulación y la validación de los alimentos funcionales. Como tercer componente de fortalecimiento institucional tenemos el indicador número 1, número de artículos científicos presentados a revistas indexadas, número de talleres de difusión a la población objetivo. Tenemos 5 actividades dentro del marco lógico del producto. La primera, obtención de la harina deshidratada a partir del cuyuro. Ya tenemos las muestras, 60 kilogramos aproximadamente de cuyuro de las 3 lagunas de Cotaparaco en los laboratorios de la Universidad de Lima. Nos encontramos en la etapa del procesamiento de muestras, luego continuaremos con el análisis de metales pesados y con el análisis de minerales y vitaminas. Y esto es como cumplimiento del hito 1, que comprende la entrega de los informes técnicos y también de los informes financieros. Y hoy estamos llevando a cabo nuestro taller de inicio. La actividad 2 está relacionada con la caracterización nutricional de las proteínas y la determinación de metabolitos de interés con actividad biológica. Pues vamos a obtener concentrados aislados proteicos a partir de la harina del cuyuro de las 3 lagunas, ¿no? Vamos a determinar una curva cinética de resolubilidad frente al pH de 2 a 12, y luego vamos a obtener los hidrolizados proteicos. Vamos a optimizar este proceso mediante un diseño central compuesto rotacional y empleando la metodología de superficie de respuesta para evaluar el porcentaje de rendimiento del proceso de hidrólisis, y se compararán luego 2 procesos de secado para evaluar el porcentaje de rendimiento como cumplimiento del hito 2, y daremos a conocer los resultados en el taller de medio término. También continuaremos con la caracterización nutricional de las proteínas y la determinación de metabolitos de interés con actividad biológica, determinando el perfil molecular, el perfil de aminoácidos totales y libres, la digestibilidad in vitro de las proteínas, y determinaremos también sus propiedades tecnofuncionales, como por ejemplo solubilidad de la proteína, capacidad de absorción de grasa, capacidad de retención de agua, propiedades emulsionantes, espumosas y gelificantes, para entregar y cumplir con los informes del hito 3. También
Como parte del cumplimiento del hito 3, vamos a continuar ya no con las proteínas, sino ahora con los polisacáridos. Por lo tanto, tenemos que trabajar con procesos validados de la extracción para extraer y purificar nuestros polisacáridos. Vamos a llevar a cabo la calorización físico-química, el análisis de pureza, la composición de azúcar, la distribución de peso molecular, emulsionante, formación de espuma, retención de agua y las determinaciones rheológicas y estudios de gelificación. Muchas de estas caracterizaciones lo vamos a llevar a cabo por métodos cromatográficos, por métodos espectrofotométricos y a través de métodos validados oficiales, en colaboración y en coordinación con los investigadores de la Universidad de Leeds. Finalmente, en la actividad 4, llevaremos a cabo la elaboración de los alimentos funcionales a partir de todos los resultados que nosotros obtengamos de los concentrados proteicos y de los polisacáridos, para lo cual vamos a hacer una serie de ensayos y evaluaremos los alimentos, los 4 alimentos que nos hemos comprometido, para luego llevar a cabo el análisis proximal de minerales, el análisis microbiológico, el análisis para que cumpla la ley saludable, el análisis de vitamina C, vitamina B12, el análisis de valor biológico y utilización proteica neta. Finalmente, evaluaremos el tiempo de vida y el análisis sensorial de los alimentos, así como las propiedades físicas de los alimentos, como higroscopicidad, solubilidad, densidad aparente y densidad compactada. Finalmente, llevaremos el taller de cierre con el hito 4 a través de nuestras discusiones y conclusiones finales. Con el financiamiento del proyecto estamos en proceso de gestión de compra de un rheómetro, justamente para determinar los parámetros rheológicos de los polisacáridos. El precio referencial es aproximadamente 127.000 soles. También necesitamos un extrusor para elaborar nuestros snacks a base de nuestro kuyuro. El precio referencial es de 101.500 soles, que también está en etapas finales de compra a través de los entes de la universidad. Respecto al desarrollo experimental y para cumplir la actividad inicial, podemos decir que ya hemos realizado la toma de muestras en la laguna de Saxa, que se encuentra a 4.342 metros sobre el nivel del mar, en la laguna de Ututo, que se encuentra a una altura de 4.428 metros sobre el nivel del mar, y finalmente en la laguna Takash, que se encuentra a una altura de 4.471 metros sobre el nivel del mar. ¿A qué distancia de Lima se encuentran estas lagunas? A 390 kilómetros. ¿Cuánto tiempo nos toma en llegar a cada una de las lagunas? Aproximadamente 7 horas. Acá podemos observar, camino es una fotografía hermosa, bella, de nuestros Andes, ¿no? De nuestras cordilleras, tomado el martes 27 de abril, hace pocos días. Tenemos ya una vista panorámica camino a la laguna de Takash a 4.471 metros sobre el nivel del mar. Podemos ver, ya llegamos a la laguna. Tenemos ya a los señores de la comunidad de Cotaparaco, a quienes quiero agradecerlos muchísimo, presidiendo por su alcalde, el señor Apolinario Julca, Rufino Castillo, Leoncio García, Agustín Zarzosa, José Castro, y al ingeniero Manuel Rueda como miembro de nuestro proyecto. Muchísimas gracias por acompañarnos, dada la situación en la que estamos, y sin embargo hicimos esta toma de muestras para completar nuestro proyecto. Podemos ver que ya se están preparando para ingresar a las aguas. Acá ya estamos en plena cosecha. Como podemos observar, lo estamos cosechando en estas redes y tenemos acá ya una muestra del kuyuro. El kuyuro se encuentra ya en el Laboratorio de Alimentos Funcionales de la Universidad de Lima y están la próxima semana debemos llevarlo al Museo de Historia Natural de la Universidad de San Marcos para su clasificación botánica. Como podemos ver, lo podemos clasificar en base a su forma, lo estamos clasificando en base a su diámetro y también en base a sus colores. Eso estamos realizando ya y vamos a continuar con la próxima semana. Pues acá tenemos un diagrama de la obtención de los hidrolizados y los polisacáridos de kuyuro. Bueno, la muestra fresca lo vamos a deshidratar, se va a moler, vamos a obtener nuestra harina y, como hemos dicho, a través de las actividades, pues vamos a cumplir con todo lo que nos hemos comprometido en cuanto a su composición, en cuanto a su análisis de la harina tal como está, harina de kuyuro. Antes de pasar al proceso de hidrólisis enzimática, nosotros vamos a tener que probar nuestra curva
cinética para determinar el pH y el punto isoeléctrico, el que mejor el que logra mayor solubilidad y el que logramos el mayor porcentaje de proteína, pues vamos a trabajar entonces en este bioreactor empleando enzimas de uso alimentario para finalmente obtener nuestros polisacáridos y también nuestras proteínas, que lo vamos a través de un diseño que ya lo hemos indicado en la primera parte, pues vamos a secarlo por infrarrojo y también por spray dryer para obtener nuestra proteína hidrolizada, que luego lo vamos a caracterizar, así como los polisacáridos que también vamos a obtener durante nuestro proceso, y finalmente pues vamos a obtener nuestros alimentos funcionales con todos nuestros ingredientes caracterizados, tanto de proteína como polisacáridos. Nuestro objetivo es lograr desarrollar y formular y validar un concentrado de proteína, una barrita proteica, un snack y un cereal, también aprovechando los productos de nuestra biodiversidad de nuestro país. Eso es todo lo que nosotros podemos contar respecto al proyecto. Agradecer a la ingeniera Alicia Quispe Cigüeñas, al ingeniero Giancarlo Berto por todas las facilidades, aún bajo las circunstancias en las que estamos pasando. Nos han dado todas las facilidades y continúan con el monitoreo de nuestro proyecto. Nuestro agradecimiento a los investigadores de la Universidad de Leeds, a la comunidad de Cotaparaco por todas las facilidades otorgadas, a los directivos, a las autoridades de la Universidad de Lima, a la doctora Teresa Quiroz Velasco, a la doctora Berta Díaz Garay, y por supuesto mi agradecimiento a todo el equipo que forma este proyecto, integrado por el ingeniero Rafael Alarcón, Axel Sotelo, el ingeniero Billy González, el ingeniero Manuel Rueda. A todos ustedes, muchísimas gracias. Muchas gracias, doctora. Sí, muchas gracias, doctora. Ahora vamos a pasar con la siguiente exposición. Invitamos al doctor Alan Hernández, doctor en Ciencias de los Alimentos del Instituto Politécnico Nacional en México, profesor de la Escuela de Ciencias de la Alimentación y Nutrición de la Universidad de Leeds en Reino Unido y también coordinador de los estudios extranjeros en la misma universidad. Sus investigaciones principales están en las áreas de procesamiento de alimentos con valor agregado, calidad de los alimentos, evaluación de la calidad de las proteínas, extracción y caracterización de proteínas, centrándose en los mecanismos moleculares y bioquímicos de prevención y componentes bioactivos de los alimentos, principalmente proteínas, peptidobioactivos y físico-químicos. Ha contribuido con más de 45 artículos científicos, congresos científicos internacionales e informes de investigación. El doctor Hernández dará la charla de proteínas vegetales y alternativas, ingredientes funcionales e inteligentes. Muchas gracias. Primeramente, agradecer a la Universidad de Lima, a la doctora Nancy Chasquibol, por habernos invitado a participar en este proyecto, al profesor Francisco Goicolea y a su servidor. Y el título de mi plática va a ser Proteínas vegetales y alternativas como ingredientes funcionales e inteligentes. Vamos a empezar un poco hablando de conceptos básicos de las proteínas en general. Bueno, todos sabemos que las proteínas son polímeros de aminoácidos que van a estar conformados por diferentes tipos de aminoácidos con diferentes características químicas que les van a conferir parámetros funcionales distintos, y estos, como sabemos, están unidos mediante enlaces peptídicos. Debido a esta gran variedad de aminoácidos que tenemos diferentes tipos de proteínas, y esas proteínas van a ser diferentes por su tamaño, su forma, su composición, y debido a esta composición y estas características estructurales, las funcionalidades y sus comportamientos en los alimentos van a ser diversos. Tenemos que considerar que cada especie, cada planta, tiene una composición única de proteínas, y por lo tanto, este tipo de proteínas pueden ser 4 tipos mayoritariamente, de los cuales vamos a hablar posteriormente, y dependiendo de esta composición muy importante, va a conferir diferentes tipos de funcionalidades. Por otro lado, sabemos que las plantas también van a contener otros tipos de componentes que son de origen no proteico, como pueden ser carbohidratos, fibra, aceite y compuestos no antinutricionales.
esta gran diversidad de fuentes vegetales que tenemos, como puedes ver aquí en la imagen, es tan diversa que cada proteína o cada fuente de proteína vegetal va a presentar diferencias en su composición, tanto a nivel macro o micromolecular. Aquí, como podemos ver, si comparamos, por ejemplo, trigo, maíz con amaranto o con quinoa, podemos ver particularmente cómo ciertos compuestos van a diferir, desde los importantes que todos sabemos que tienen una importancia a nivel nutricional, como son los lípidos o las proteínas o los polisacáridos, y por otro lado algunos otros micronutrientes, como las vitaminas, minerales, entre otros. Y aquí recalco mucho la presencia de otros compuestos muy importantes, que son los compuestos antinutricionales, que van a estar presentes en la mayor parte de las proteínas de fuente vegetal. Y aquí solamente podemos ver algunos ejemplos, como el ácido fítico, los polifenoles, los taninos, etc. Debido a esta amplia gama de diferentes proteínas con diferentes particularidades, tanto físicas como químicas, tenemos diferentes métodos de extracción, diferentes estrategias. Esas estrategias podemos empezar desde el inicio, que sería la molienda. Para la molienda vamos a tener diferentes tipos de equipos y de tecnologías que nos van a ayudar a tener polvos con diferentes características específicas, como tamaño, forma, tamaño de la partícula, y eso también nos van a poder ayudar a optimizar los parámetros de los diferentes polvos que necesitamos. Aquí solamente pongo algunos ejemplos, lo que se conoce, por ejemplo, preparar en batch, molienda con diferentes tipos de molinos, y también se pueden clasificar los polvos por su tamaño, por su tamaño de partícula. Y tenemos otros posteriormente métodos de extracción de las proteínas. Una vez que tenemos ya las proteínas en forma de polvo, vamos a proseguir con el procedimiento de la extracción. Para esto, dependiendo de la característica de nuestro polvo, podemos llevar a cabo diferentes tipos de procedimientos. Tenemos procesos que se conocen como secos o procesos húmedos. Entre esos hay una amplia variedad. Por ejemplo, tenemos la filtración tangencial, filtración dinámica, separación por membranas, evaporación, y el método más conocido es el método de la precipitación isoeléctrica y solubilidad, que se conoce como un método de extracción húmeda. Y posteriormente tenemos otros métodos para estabilizar estos extractos proteicos, que se van a definir particularmente en métodos de secado, como son el secado por aspersión, por liofilización, por atomización, entre otros. Entonces, ahorita que ya estamos platicando cómo son todo ese tipo de diferentes procesamientos para extraer las proteínas, sabemos que las proteínas tienen que ser extraídas para que incrementemos las propiedades no tanto nutricionales como también funcionales y bioactivas. Y es por eso que existen en la actualidad un boom por tener todo este tipo de ingredientes proteicos, que son mezclas muy complejas. Y dependiendo de la naturaleza química, como ya lo mencioné anteriormente, vamos a tener diferentes tipos de procedimientos. Podemos ver aquí en la imagen, por ejemplo, que comenzamos con una harina cruda. Posteriormente se lleva a cabo la extracción de la grasa. En la extracción de la grasa vamos a eliminar lo que sería la parte de la fracción de grasa. Posteriormente se hace la parte de la solubilización, que vamos a poder extraer los carbohidratos y otros compuestos no deseables. Y mediante el proceso siguiente de precipitación isoeléctrica, vamos a obtener la proteína, y podemos obtener dos tipos de ingredientes proteicos conocidos como aislados y concentrados proteicos. Estos métodos van a influenciar particularmente los tipos de proteína que se recuperan, así como las propiedades y la eficiencia de recuperación. Eso es muy importante. El procesamiento que se va a ocupar va a tener un impacto muy importante en la funcionalidad de las proteínas, ya que sabemos que mediante todos estos diferentes métodos y tecnologías de procesamiento y extracción, podemos causar impacto en las proteínas, ya sea por desnaturalización,
hidrólisis, modificación química, entre otros. Tenemos diferentes tipos de ingredientes proteicos derivados de las plantas. Y aquí solamente les quiero mostrar un ejemplo muy en general. Tenemos nuestra materia prima, nuestra harina, y posteriormente vamos a llevarnos a cabo con la separación y la limpieza. Dependiendo de nuestra materia prima, por ejemplo, aquí les pongo el ejemplo de una leguminosa, donde tendríamos los granos, o en este caso, si tenemos un cereal, tenemos que quitar, remover, en este caso, las capas externas, que también se le conoce como bran, que viene siendo en este caso la fibra, que se tiene que remover para poder extraer la proteína eficientemente. Posteriormente llevamos a cabo una molienda y se lleva a cabo el procedimiento de la extracción de grasa, el cual es un procedimiento sumamente importante para la extracción de proteína, porque entre más contenido de grasa tenga nuestra muestra, este puede tener un impacto en respecto a la extracción de la proteína y disminuir nuestro contenido proteico en nuestro producto final. Y posteriormente que se llevó a cabo la extracción de la grasa, se van a ocupar diferentes métodos, tanto químicos como biológicos, o también conocido como en este caso la clasificación por aire, para tener diferentes polvos o harinas con diferentes tamaños de partícula, y esto nos va a proporcionar polvos con diferentes características funcionales. Después de que hemos obtenido estos extractos ricos en proteína, podemos dividirlos en diferentes productos. Tenemos los concentrados proteicos, que son considerados como aquellos polvos que tienen un 60-80% de proteína, los aislados, y también tenemos los hidrolizados proteicos. Y como podemos ver aquí en la imagen, también tenemos algunos otros efluentes importantes para la industria, tanto alimenticia como farmacéutica, como pueden ser efluentes de carbohidratos, de azúcares, de fibra, entre otros. Es muy importante saber qué tipos de parámetros vamos a utilizar. Estos parámetros se consideran en la industria alimenticia para nosotros poder eficientar el proceso de extracción de la proteína, y tenemos que incluir diferentes aspectos. Entonces tenemos el contenido proteico, que es sumamente importante, la calidad de las proteínas, en este caso los parámetros nutricionales, y por otro lado algunos otros parámetros que hoy en día son importantes para el consumo, como es la alergenicidad. En otros lados podemos ver la percepción del consumidor. Podemos tener un polvo que sea sumamente alto en proteína, pero que tenga un sabor no deseable para el consumidor. Por otro lado, tiene que ser certificado, tiene que estar disponible, y tenemos que también tomar en cuenta que va a tener que pasar mediante ciertos tipos de legislación y regulación para que estos puedan ser consumidos por el humano. Y la otra parte tenemos la funcionalidad. Esperamos que las proteínas tengan diferentes atributos muy importantes para saber qué tipo de alimentos podemos utilizar estos polvos ricos en proteína. Y para esto tenemos diferentes tipos de tecnofuncionalidades, como son la dispersibilidad, la solubilidad, viscosidad, propiedades emulsificantes, formadoras de espuma, etc. Y, por ejemplo, es muy importante mencionar que la mayor parte de los retos que tenemos en las proteínas de plantas es que son proteínas que tienen muy baja solubilidad y también presentan colores y sabores muy particulares. Ese tipo de funciones van a depender de muchos otros factores durante el procesamiento, como son los solventes que ocupemos para hacer la extracción de la proteína, la temperatura, el tiempo de extracción, en este caso la presión. Podemos ocupar también métodos biológicos con enzimas, etcétera, y todos estos van a tener diferentes tipos de impactos en las funcionalidades de las proteínas extraídas. Vamos a hablar posteriormente de algunos perfiles de las proteínas de plantas. Aquí es muy importante, por favor, que vean los colores que tenemos en esta diapositiva. ¿Cómo podemos explorar cuáles son los perfiles proteicos de las plantas? Tenemos que tomar en cuenta diferentes factores,
para saber si esos pueden ser aptos para consumo humano, pero también desde el punto de vista de mercado, porque podemos tener una proteína que tal vez tenga un PDCAS muy alto y una concentración de proteína muy adecuada, pero puede ser que en este caso la producción a nivel global sea tan baja que no es posible llevarlo a cabo a niveles industriales. Aquí solamente mencionarles, como podemos ver en esta imagen, que tenemos diferentes polvos con diferentes concentraciones de proteína. El PDCAS, que es uno de los valores que más se utiliza como valor biológico para proteínas, sobre todo en Norteamérica. La parte de alergenicidad, que es sumamente importante hoy en día. Cada vez sabemos que hay más personas que presentan ese tipo de alergenicidades a ciertos tipos de proteínas. Por otro lado, a qué nivel de comercialización están, y otros factores como son la funcionalidad, el sabor, entre otros. Aquí les muestro una imagen muy bonita. Podemos ver cómo tenemos diferentes fuentes de proteína. Tenemos soya, canola, frijol, lenteja, etcétera. Y podemos ver cómo en esta tabla, mediante estos colores que vemos, cómo pueden ser estas proteínas calificadas tanto por su concentración de proteína, por su valor biológico, que es el PDCAS, y por otro lado, también ver la parte de alergenicidad, el sabor, que es sumamente importante, y la funcionalidad, porque depende de la funcionalidad que tenga nuestro polvo, podemos saber a qué tipo de productos podemos ocupar este ingrediente. Y dependiendo de este tipo de proteínas, vamos a tener diferentes fuentes. Aquí lo podemos ver, pongo algunos ejemplos, como son las leguminosas, las oleaginosas, algunos otros vegetales, cereales y granos. Sabemos todos que la soya y en este caso el chícharo verde son las proteínas de mayor consumo a nivel mundial en el caso de la preparación de ingredientes proteicos. Y también en este caso también tenemos por otro lado el trigo, que también hoy en día se ocupan diferentes polvos ricos de proteína a partir de trigo. Y por otro lado ahorita está muy de moda, está pegando muy fuerte lo que es el arroz y el mung bean, que es conocido como frijol mungo. Todas estas, eso es lo que yo le llamo nuestra cubeta de utilidades. ¿Por qué lo llamo cubeta de utilidades? Cuando nosotros hacemos la extracción de proteínas de origen vegetal o de fuentes alternativas, como lo es el kushuro, sabemos que tenemos que cubrir diferentes tipos de factores. En este caso tenemos la funcionalidad. Tenemos que tener un producto que sea funcional. Tenemos que saber si tiene propiedades emulsificantes, formaciones de gel, puede aumentar la viscosidad, cómo es su sabor. Y por otro lado, la percepción, que ya eso es más desde el punto de vista de mercado, saber si sigue las tendencias del mercado, saber si se puede ocupar, por ejemplo, para fortificación de alimentos. Y por otro lado, está muy de moda lo que se conoce en el mercado como el clean label, que es ocupar productos alimenticios que todos los ingredientes vengan de fuentes naturales. Por otro lado, tenemos la parte nutricional. Es muy importante tomar en cuenta que tiene que ser un producto que nos provee de todos los nutrientes que se necesitan. Y por otro lado, las propiedades sensoriales, la apariencia. Tenemos que saber si tiene un sabor, un color que sea aceptable para el consumidor. Sabemos que muchas de las proteínas vegetales llegan a tener este tipo de sabores que se conocen como de frijol o muy como sabores de tierra. Y eso van a, por supuesto, tener un impacto en la aceptabilidad de ese tipo de ingredientes. Aquí puedes ver un claro ejemplo que les quiero mostrar. Sabemos que la soya es la leguminosa más conocida a nivel mundial y es, de hecho, la proteína ideal, la proteína de las plantas ideal. Y podemos ver que por ejemplo, aquí sí diferentes características. Sabemos que los países que más producen soya es Brasil, Estados Unidos, Argentina, y podemos ver que hay diferentes tipos de productos en el mercado, ya que en este caso la soya se conocen ya tres productos de mucha importancia a nivel
a nivel de la industria alimentaria, que son las harinas ricas en proteína, que tienen una concentración entre 50 y 60% de proteína, los aislados, los concentrados, perdón, que tienen entre el 65 y el 80%, y los aislados que tienen aproximadamente entre 88 y más cantidad de proteína. Ese tipo de productos de soya son muy utilizados porque tienen unas grandes propiedades de viscosidad, de gelatinización y emulsificación, y se pueden ocupar para diferentes tipos de productos en el mercado. Aquí les pongo el ejemplo también de lo que es el chícharo, que ahorita está muy de moda en todo el mundo. Es este tipo de leguminosa ha presentado grandes propiedades tecnofuncionales, es por eso que se está ocupando muchísimo para diferentes tipos como análogos de carne. De hecho, también se está ocupando para hacer bebidas ricas en proteína. Y, por ejemplo, aquí vemos un ejemplo de nuggets de pollo, donde ya se ha ocupado este tipo de proteína para hacer texturizados de carne. Y una ventaja que tiene el chícharo es que es una leguminosa que presenta un sabor un poco más ligero que la soya, y por otro lado presenta una baja alergenicidad. Sabemos que la soya presenta alergenicidad para ciertas poblaciones en el mundo. Entonces, por eso que es muy importante, es una fuente de proteína muy importante hoy en día. Sin embargo, hay que tomar en cuenta que también va a tener algunos otros tipos de factores antinutricionales presentes, como son las lectinas, los inhibidores de tripsina y el ácido fítico. Pero hay una nueva tendencia que se utiliza ahorita mucho en la industria, que es el utilizar diferentes combinaciones de proteínas de plantas, que se le conoce como blending en inglés, que este tipo de combinaciones son muy importantes porque nos ayudan a lograr diferentes aspectos muy específicos a nivel industrial. Por ejemplo, podemos, a nivel nutricional, podemos mezclar una harina, por ejemplo, de soya con una harina de algún cereal, o en este caso estoy pensando, por ejemplo, frijol, una harina de frijol con una harina de algún cereal, y podemos no solamente incrementar el contenido de proteínas, sino también podemos hacer un balance de aminoácidos. Sabemos que los cereales regularmente son deficientes en lisina y las leguminosas en aminoácidos azufrados. Entonces, el hacer este tipo de combinaciones nos van a ayudar a aumentar, en este caso, otro tipo de parámetros como son nutricionales. Podemos también disminuir la parte de alergenicidad, en este caso incluso aumentar o mejorar las tecnofuncionalidades de nuestros productos o ingredientes proteicos. Aquí solamente unos ejemplos que les quiero mostrar para que vean unas combinaciones sinergísticas de diferentes tipos de polvos de proteína. Tenemos, por ejemplo, concentrados proteicos de papa con chícharo, que se ha utilizado muchísimo para hacer diferentes tipos de carnes, como por ejemplo para hamburguesas, porque tienen una alta capacidad para formar bloques muy parecidos a la carne, y por otro lado también tienen la capacidad de ser agentes picantes. Otra excelente mezcla son los concentrados de arroz con garbanzo, perdón. Y este tipo de mezcla es muy importante porque esta mezcla, como les mencioné anteriormente, hace una excelente combinación entre una leguminosa y un cereal, y aumentamos, en este caso, el valor biológico de las proteínas, balanceando los aminoácidos deficientes de una muestra y de otra. También tenemos en este caso lo que es la soya y el trigo, que es una excelente mezcla, porque lo que van a hacer este tipo de mezclas es que las proteínas que tenemos, que en este caso son globulinas, y tenemos también las gliadinas y las glutelinas del trigo, van a ser una mezcla muy optimizada que nos van a dar esta funcionalidad de textura parecida a los músculos de la carne, y se está ocupando muchísimo para hacer análogos de carne que parezcan, por ejemplo, tipo pescado, por ejemplo. Y tenemos otro tipo de ingredientes que se pueden obtener a partir de estos tipos de concentrados aislados proteicos, que lo mencionó la doctora Chasquibol, que es uno de los
de los objetivos del proyecto, que es a partir de estos productos ricos en proteína llevar a cabo la hidrólisis enzimática y obtener hidrolizados proteicos que tienen características muy importantes, no solo a nivel nutricional, pero también a nivel, por ejemplo, de nutrición deportiva o nutrición para adultos, o incluso nutrición clínica para cuando tenemos pacientes que necesitan una alta tasa de aminoácidos de Fisher. Se puede ocupar ese tipo de hidrolizados proteicos que van a presentar una mejor solubilidad. Algunos de esos presentan menores alergenicidad y también podemos incrementar su calidad tanto funcional como nutricional y propiedades organolépticas. Es muy importante mencionar que ese tipo de hidrolizados proteicos van a presentar una mezcla de péptidos con diferentes composición de aminoácidos, con diferentes tamaños, y se ha demostrado que estos péptidos pueden tener efectos benéficos en la salud para el tratamiento de diferentes enfermedades crónico-degenerativas. Aquí solamente mostrarles cómo ya hay algunos ejemplos de productos en el mercado. Por ejemplo, tenemos en Japón, podemos ver aquí en la parte de abajo de la diapositiva, tenemos al Biosate y al Calpis, que son productos alimenticios obtenidos a partir de leche fermentada, que tienen ya péptidos con actividad antihipertensiva. Tenemos en España el Vitaten y el Evolus, que ya son productos también que tienen péptidos que tienen esta capacidad de disminuir la hipertensión. Es muy importante aclarar que ese tipo de productos se llevan a cabo con una alta calidad y son legislados en el caso de la Unión Europea por EFSA y en el caso de Japón por FOSHU. Y ese tipo de productos ya se han hecho, de hecho, ensayos clínicos donde se ha demostrado que tienen tripéptidos que pueden producir este excelente efecto benéfico para la salud. Y para antes de terminar mi presentación, solamente mencionar 6 aspectos. El primero es ver cuál es el grande potencial comercial que tienen las diferentes fuentes de proteínas de plantas y alternativas, aunque sabemos que obviamente el trigo y la soya son los líderes y ahorita el chícharo que está ganando un campo muy grande. Yo creo que el kushuro viene siendo una fuente excelente de nutrición. Por otro lado, es muy importante tomar en cuenta las propiedades de las plantas. En este caso, pensar en el tipo de procesamiento que se va a ocupar para llevar a cabo estas formulaciones que tengan beneficios para la salud y, por otro lado, podamos tener sinergias de diferentes tipos de proteína. Es muy importante también decir que es muy difícil comparar la funcionalidad de ese tipo de proteínas, ya que tenemos una amplia gama de diferentes fuentes de proteínas, tanto vegetales como animales. Por otro lado, hay que tomar en cuenta algunos otros compuestos que son no proteicos, como son el aceite, los carbohidratos, la fibra, etcétera, que tienen que eliminarse durante el proceso de extracción. Y por otro lado, todos esos procesamientos y tecnologías que se utilizan van a influenciar particularmente en ciertos aspectos como son la pureza del producto, las fracciones que se van a extraer de estas fuentes de proteínas, que van a tener finalmente impactos en las estructuras de las proteínas, y esto va a tener un impacto al final en características como el sabor, el olor e incluso las actividades tecnofuncionales. Y por otro lado, finalmente, hay que considerar que todo ese tipo de optimización va a tener un impacto en los costos y en la percepción del consumidor. Para terminar, mi equipo en la Universidad de Leeds es el Smart Protein Lab. Aquí solamente para que tengan como una idea más clara de lo que hacemos en mi laboratorio, el cual trabajo en conjunto con el profesor Goicolea, y desde la parte, participamos desde la parte de buscar diferentes fuentes de proteínas hasta llegar en el beneficio. Entonces es muy importante porque estamos ligando lo que es la ciencia en alimentos, la tecnología y también la nutrición y la salud. Solamente para mencionarles dónde está la Universidad de Leeds. Aquí, como pueden ver en el mapa, estamos en el norte de Reino Unido, pero yo diría que estamos muy en medio de la isla.
y un mapa de la universidad de nuestro campus, que es importante mencionar que el campus de Leeds es una de las pocas universidades de Reino Unido que no tenemos campus satelitales, es decir, todo lo tenemos en un mismo campus, es uno de los campus más grandes de Reino Unido. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Alan. Comentarles a todos de que pueden ir dejando sus preguntas en el chat, la cual la atenderemos al final de las exposiciones. Ahora invitamos al profesor Francisco Goicolea. Él es doctor en interacciones de polisacáridos en la Universidad de Cranfield, en Reino Unido. Es profesor titular en biopolímeros en la Escuela de Ciencias de Alimentación y Nutrición de la Universidad de Leeds, en Reino Unido. Sus investigaciones se centran en materiales no estructurados basados en biopolímeros para aplicaciones alimentarias, biomédicas, biotecnológicas y biosensores. También en sus intereses está en comprender la interfaz entre materiales y redes biológicas. Tiene más de 170 publicaciones internacionales y nos dará la charla de biopolímeros funcionales, creación de valor a partir de biodesechos y biomasa. Bueno, muchísimas gracias por su amable introducción. Muchas gracias, doctora Nancy, por incluirnos en este fascinante proyecto en el que estamos muy contentos y realmente sabiendo que dará frutos muy interesantes en el campo de la alimentación, así como de la funcionalidad de proteínas y polisacáridos. Bueno, tal como ha presentado Alan anteriormente, nosotros trabajamos en el laboratorio de biopolímeros funcionales de la Universidad de Leeds, en la Escuela de Ciencia de Alimentos y Nutrición en el Reino Unido. Y bueno, de lo que yo quería hablarles hoy es realmente sobre polisacáridos, y le he dado un título general a mi charla, en el que quiero referirme, además de tocar en algunas de las generalidades sobre lo que hace a los biopolímeros ser materiales interesantes, sobre todo en el campo de la alimentación, pero en otros sectores también, y referirme a casos concretos de nuestra propia investigación. Bueno, quería comenzar ilustrando esta gráfica en la que se clasifican a los distintos bioplásticos o biopolímeros en base a sus propiedades, ya sea como materiales renovables o no renovables. Si ven, perdón, voy a intentar usar aquí un segundito, a ver si podemos usar el pointer. De acuerdo. Podríamos ver este cuadrante. Tenemos materiales renovables o tenemos aquellos derivados de la industria petroquímica, y en el eje horizontal tenemos aquellos que no son biodegradables, y hacia nuestra mano derecha los que son biodegradables. En realidad a los biopolímeros los vamos a ubicar dentro de los materiales renovables, y no necesariamente todos son biodegradables, sino algunos de ellos. Y aquí es donde encontramos a los polisacáridos, por ejemplo, a la celulosa, los almidones, la quitina, así como los derivados de las macro y las microalgas. Entonces, ya de entrada estamos hablando de materiales que presentan ventajas desde el punto de vista medioambiental. Sabemos que la contaminación por plásticos es un problema que va a llevar muchísimas décadas conseguir resolver, si es que no se va a agravar mucho más, sobre todo en el medio acuático, pero no únicamente, sino también en el medio terrestre. Así que la tendencia actual es a usar materiales renovables biodegradables. Podemos también clasificar a los biopolímeros de acuerdo a su volumen y a su valor. Tenemos materiales de alto volumen y un valor relativamente reducido, en donde encontraríamos, por ejemplo, a los materiales de empaque, por ejemplo, a los usados por la industria de alimentos, los artículos de consumo, materiales de construcción. Si nos movemos hacia nuestra mano derecha, tocamos en sectores que incluyen de nuevo la alimentación, la agricultura, la electrónica, y llegamos hacia el otro extremo, a un volumen reducido en términos de las cantidades que se producen, pero de un mucho mayor valor.
Y hay una tercera escala que es el grado de conocimiento que se le necesita impartir en cada caso. En el caso de los plásticos originales, sí, se desarrollaron en su momento a partir sobre todo de la industria petroquímica. Sin embargo, tenemos en los polímeros, biopolímeros de alto valor, en los que llevamos a cabo mucha investigación, y esto les aumenta sus propiedades avanzadas en la medida en que entendemos mejor sus propiedades, su estructura y sus funciones. Y aquí es donde entran los campos de la biomedicina, la farmacia, la cosmética, los biosensores, por ejemplo. Podríamos hacer una clasificación también, tal como se propone, por ejemplo, para los alimentos funcionales, pero en este caso para los polímeros, en donde podemos ver los efectos fisiológicos en la salud, pero también incluir los efectos ambientales, en donde en la escala positiva son aquellos que son benéficos, ya sea que materiales que pueden curar, prevenir riesgos de enfermedades, restaurar la salud, incrementar la funcionalidad o reducir los riesgos. Y bueno, si vamos a la escala negativa, tenemos materiales ya sea tóxicos o que son nocivos para el medio ambiente o la salud. Y a su vez, en el eje horizontal tenemos la intensidad de esa funcionalidad. Y aquí he clasificado, podríamos encontrar desde luego a los materiales renovables, dados sus beneficios, sobre todo en el medio ambiente. Tenemos un ejemplo, por ejemplo, polisacáridos como la fibra dietaria, que son en realidad polímeros en su mayoría, que se conoce y está bien establecida sus efectos en la salud. Tenemos a los modificadores de la textura, que se conocen genéricamente como hidrocoloides. Encontraríamos también aquí materiales biodegradables, por ejemplo, la tendencia a desarrollar empaques biodegradables. Y bueno, en este otro sector, como materiales detrimentales, estarían todos los plásticos que realmente se está tratando de reducir su uso, hasta otros que llegan a ser tóxicos, sobre todo algunos entrecruzantes que se utilizan para generar materiales diversos. Y tenemos hacia nuestra mano derecha polímeros bioactivos con propiedades antimicrobiales, mucoadhesivas, osteoinductivas, adyuvantes, etcétera, que realmente ya encajan en el campo de los biomateriales, de la farmacia, hasta encontrar tal vez los más avanzados, que serían conjugados entre fármacos y polímeros, que son uno de los enfoques más avanzados que existen para poder, por ejemplo, conseguir llevar fármacos hasta tumores de cáncer o que atraviesen la barrera hematoencefálica, etcétera. O, por supuesto, la entrega de genes o de vacunas, con la enorme relevancia que esto tiene en la actualidad. Ok, bueno, me voy a centrar ahora, sobre todo como caso de estudio, a la quitina y al quitosano, que son dos de los biopolímeros que han ocupado nuestra investigación a lo largo de los últimos años, tanto en la Universidad de Leeds como en la Universidad de Münster en Alemania, y previamente en la Universidad de Santiago de Compostela y en el CIAD en Hermosillo, México. Así que, la quitina es realmente un polisacárido estructural que le va a conferir propiedades mecánicas y de otro tipo al exoesqueleto de crustáceos, de insectos, de artrópodos, pero también lo vamos a encontrar en la pluma de la pota o del calamar, o también en la pared celular de los hongos. La quitina comparte una estructura química muy similar a la de la celulosa, con la salvedad de que en el carbono 2 está modificado con N-acetilglucosamina. Esto le confiere propiedades especiales, es un aminopolisacárido, el cual, mediante modificaciones químicas, cuando se remueve este grupo acetilo, nos va a generar un polímero altamente funcional que se llama quitosano, el cual es soluble en contraste, sobre todo en agua, en contraste con la quitina. La quitina distingue dos arreglos cristalinos, ya sea el arreglo alfa, donde las fibras corren en sentido antiparalelo, o el polimorfo beta, donde las fibras del polisacárido, las microfibras, se orientan en sentido paralelo. Aquí tengo un error, perdón, estos son antiparalelos y esto paralelo.
Bien, en realidad es muy importante la caracterización y esto aplica también al proyecto en cuestión, en donde nuestra labor se consistirá en conferir una caracterización sobre todo de las propiedades de la distribución de peso molecular, así como las propiedades reológicas y otras propiedades que son la composición, en la cual nos valemos de diversos métodos, como por ejemplo métodos espectroscópicos, cromatográficos, y en otros casos para polímeros o materiales que se usan en biomedicina es necesario caracterizar otros aspectos, por ejemplo, como las endotoxinas que garantizan, o los metales pesados que garanticen la seguridad. Aquí les muestro un ejemplo de trabajos de nuestro laboratorio llevados a cabo en quitosanos de distinto origen, ya sea de derivados de pluma de calamar, de origen fúngico y de otros orígenes, por ejemplo, sí, perdón, de pluma de calamar o de langosta. Y lo que podemos ver en este caso son perfiles del peso de elusión obtenido por dos técnicas, por lo que conocemos en inglés como Asymmetric Field Flow Fractionation o AF4 o cromatografía de exclusión de tamaño. Podemos ver que estas técnicas son complementarias. En el caso del AF4 nos permite cuantificar la presencia de agregados, como podemos ver en estos tiempos de elusión, los cuales no aparecen en el caso de la cromatografía de exclusión, mucho más generalizada. Sin embargo, bueno, la mayor parte de la distribución del peso molecular coincide bastante bien, sobre todo cuando eliminamos la presencia de agregados. Y estos agregados, aunque relativamente en masa no son significativos, seguramente tienen algún papel en las propiedades, sobre todo biológicas, de estos materiales. Bueno, en realidad los polisacáridos funcionales nos sirven su funcionalidad se basa en una serie de propiedades que consisten en la capacidad de poderlos transformar. La primera es que los podemos disolver en agua y esto ya por sí mismo les va a conferir una capacidad para modificar la viscosidad, por ejemplo, de alimentos, de bebidas, etc. Sin embargo, mediante diversos métodos los podemos también convertir en partículas mucho más pequeñas, por ejemplo, en nanopartículas, usando un tipo de sales, como en este caso sales de fosfato. Los podemos usar para recubrir emulsiones y de esta manera formar cápsulas en las cuales podemos incluir componentes bioactivos. Me voy a referir más en concreto a este tipo de sistemas. Los podemos también entrecruzar, ya sea por métodos físicos, covalentes, enzimáticos y convertirlos en hidrogeles. Muchas veces este es el estado nativo de los polisacáridos, por ejemplo, el caso de las macro y microalgas, un ejemplo son los alginatos, los carragenanos, los cuales en sí, en su estado nativo, forman matrices gelificadas. También los podemos convertir en fibras usando otro tipo de procesos, combinándolos a veces con otros polímeros, o también los podemos autoensamblar, en el caso de cuando contienen cargas electrostáticas opuestas, los podemos también convertir en este tipo de sistemas, que son, por ejemplo, la base de sistemas para administrar genes terapéuticos, por ejemplo, mRNA o siRNA, etc. Bueno, ahora voy a hablar un poquito de biopelículas comestibles a base de quitosano que hemos utilizado en una colaboración con el Instituto de Ecología en Jalapa, en México, para recubrir mango. En este caso, el mango Manila es un producto de exportación de alto valor, sin embargo, tiene una vida de anaquel muy corta. En este caso, lo que se hizo fue tratar los mangos con quitosano a distintas concentraciones y después se desafiaron inoculándolos con esporas de Anthracnosis o Colectotrichum glasiospidoides, y realmente lo que se hizo fue cuantificar la proporción de las lesiones que induce este hongo, este microorganismo en el mango, y vemos cómo los mangos tratados realmente resisten mucho más a la infección por este hongo.
Igualmente, estos mangos se infestaron con la mosca de la fruta, y lo que se vio fue unos resultados espectaculares al ver cómo la proporción de pupas y larvas en los mangos tratados con quitosano prácticamente era nula en comparación con los correspondientes controles. Entonces, este es un ejemplo en el que el quitosano demuestra sus capacidades como biopelícula para recubrir mangos con cáscara. Sin embargo, también en trabajos previos lo evaluamos al quitosano para recubrir papaya cortada. Este fue un trabajo que llevamos a cabo en el CIAD en México, en donde igual el índice de deterioro, como se ilustra en esta gráfica, a 5 grados, en el caso de los cubos de papaya tratados, veían disminuido su índice de deterioro bajo distintos parámetros, incluida también las cuentas de mesofílica aeróbica o de hongos y levaduras, por ejemplo. Entonces, bueno, estos son solo ejemplos de algunos de los muchos trabajos que demuestran el potencial, por ejemplo, del quitosano para usarse en el tratamiento de frutas para exportación, ya sea como película comestible o para tratar frutos con cáscara. En trabajos llevados también a cabo en nuestro laboratorio, lo que hemos hecho es realmente encapsular otros fitoquímicos de relevancia en alimentos, como el cinamaldehído, derivado de la canela, como la capsaicina, el principio pungente de los chiles, de las charapitas, de todo lo que le da su sabor a la comida, pero también tiene propiedades biológicas muy interesantes, la capsaicina, al igual que flavonoides diversos como la quercetina o la naranjenina que encontramos, por ejemplo, en la cebolla o en los cítricos. Estas nanocápsulas las hemos formulado ya sea recubriéndolas con quitosano o sin quitosano, únicamente como emulsiones, siempre utilizando lecitina como emulsificante. En esta tabla les muestro la importancia, por ejemplo, de estudiar también distintos grados distintos quitosanos, de distinto grado de acetilación, de distintos pesos moleculares, para distintos tipos de fitoquímicos encapsulados. Y vemos cómo en su mayoría son altamente eficaces para encapsular casi más del 90%, del 80% de la carga que se incluye en la formulación de los diversos fitoquímicos. Estas son partículas menores a una micra, que están en el rango entre las nanopartículas y las micropartículas, pero que en realidad por su tamaño van a interactuar de una forma especial con las mucosas, con las células, y sobre todo van a incrementar enormemente el área superficial para poder interactuar con las superficies biológicas, y en este caso, por ejemplo, del tracto digestivo. En el caso de la capsaicina, llevamos a cabo diversos estudios, incluidos también estudios sensoriales, en donde aquí la hipótesis era que, bueno, la capsaicina tiene propiedades muy interesantes, por ejemplo, induce a aumentar la permeabilidad de otros compuestos, podrían ser en su momento vitaminas u otros micronutrientes, pero tiene la desventaja para mucha gente de ser pungente. Así que estudiamos, por ejemplo, cómo influía la encapsulación en la percepción de la intensidad de la pungencia. Aquí les muestro los resultados usando un panel de 30 voluntarios que se les entrenó para detectar el umbral y la intensidad de la pungencia a 2 concentraciones, ya sea a 2 o a 6 partes por millón de capsaicina, comparando la capsaicina libre en nanocápsulas o en nanoemulsiones, y vemos cómo en realidad a 2 ppm no hay una gran diferencia. Sin embargo, a mayores dosis sí se ve que la encapsulación atenúa la percepción de la pungencia. Este es un ejemplo de estudios llevados en colaboración con otros laboratorios. Y bueno, el otro ejemplo al que me quiero referir como aplicaciones de alto valor es un trabajo que recientemente hemos publicado, derivado del estudio de doctorado de un estudiante de nuestro grupo, Vicente Mirón, en donde lo que hemos hecho en este caso fue desarrollar
un método barato y efectivo para tratar de determinar aflatoxina, que es una contaminante causada en granos, sobre todo por especies de Aspergillus, un hongo que realmente causa enormes pérdidas en términos de la producción de cereales, pero además es un carcinogénico y además tiene implicaciones en la desnutrición infantil. Así que existe un enorme interés en desarrollar métodos baratos que no consistan, por ejemplo, en cromatografía de avanzada, sino que se puedan llevar al punto en donde se almacena el grano y poder saber si hay contaminación. Y este fue el caso en el caso del trabajo de Vicente. Lo que hicimos fue tratar papel cromatográfico con quitosano levemente entrecruzado y usar una técnica enzimática que consiste en la inhibición de la acetilcolinesterasa, una enzima, la cual se inhibe en presencia de la aflatoxina, pero lo que encontramos fue que al tratar el papel con quitosano, cuando lo comparamos, bueno, aquí comparamos dos tipos de quitosanos, vemos cómo la respuesta de inhibición es notablemente mucho más alta. Y bueno, la prueba también se validó con un extracto a partir de harina de maíz adicionada con aflatoxina, o un estándar donde vemos que la prueba funcionaba bien usando este tipo de, pues sí, de enfoques que en principio pues podrían tener potencial para poderse utilizar en zonas donde no hay acceso a técnicas avanzadas de instrumentales. Bueno, y con eso, bueno, ahí quería mostrar, bueno, ya Alan también dio una panorámica también, y bueno, sobre todo Nancy del proyecto. Aquí simplemente me quiero referir a algunos trabajos que han abordado el desarrollo de alimentos a partir de microalgas. En la figura se muestran, por ejemplo, este tipo de buns, de especie de empanaditas que contienen microalgas. Ya existen iniciativas de este tipo. Sin embargo, podemos ver en este otro caso, este otro trabajo en donde se agregaron extractos de cianobacterias en pan. Sí vemos que confieren un color verde, y eso no necesariamente es algo que realmente el consumidor vaya a aceptar. Como bien sabemos, si bien encontramos extractos de espirulina o de clorela, el color es un problema, y aquí es donde tenemos una gran oportunidad en este proyecto del Kushuro de recuperar las proteínas, los polisacáridos, quitarnos en su momento este problema de la pigmentación, no por ello sin dejar de aprovechar otros compuestos funcionales, sobre todo los aceites omega 3 o los carotenoides que puedan también estar presentes, pero realmente sí, el poder disminuir esta coloración verde que necesariamente se va a imprimir cuando se usan simplemente las harinas sin haber recuperado los biopolímeros funcionales. Solo son ejemplos de trabajos que se han llevado a cabo en años recientes. Bueno, pues con esto quiero terminar haciendo un resumen. Espero que en esta breve charla les haya podido compartir que los polisacáridos son materiales obtenidos de biomasa, biodesechos de origen diverso, con enorme potencial y valor agregado. Dicho valor se incrementa en la medida en que conocemos en detalle las características estructurales, físico-químicas, y que a su vez determinan las funcionales. Me referí sobre todo a trabajos de nuestro laboratorio recientes, pero bueno, los cuales se aplican, por supuesto, a otras familias de polisacáridos, como será el caso con los polisacáridos del Kushuro. La quitina y el quitosano son una familia de polisacáridos con múltiples aplicaciones. El quitosano ha demostrado esta capacidad para formar biopelículas, para tratar frutas de alto valor en mercados de exportación. Les compartí brevemente resultados de encapsulación y cómo estos pueden modular las propiedades, en este caso apantallar un poco la pungencia de la capsaicina. Y en el terreno de los biosensores rápidos y asequibles, de nuevo, los biopolímeros han sido fundamentales para poder incrementar la sensibilidad de este tipo de ensayos. Y bueno, sin duda, y lo que nos tiene aquí reunidos es la convicción de que las microalgas ofrecen ser una fuente altamente prometedora de biopolímeros y otros compuestos bioactivos para
desarrollo de alimentos funcionales que puedan contribuir tanto a la economía, pero también a la desnutrición infantil. Así que con eso termino agradeciendo, por supuesto, a nuestros grupos de investigación. Incluyo aquí también nuestro grupo en Alemania, con el que seguimos todavía colaborando, y el grupo en la Universidad de Leeds. Aquí estamos Alan, estamos yo, con nuestros estudiantes, que son los que llevan a cabo toda la investigación, y bueno, a los diferentes proyectos. Y bueno, muchísimas gracias por su atención, y bueno, espero que podamos seguir interactuando. Gracias. Muchas gracias, doctor Francisco. Muchas gracias. Ahora vamos a pasar a las preguntas. Yo acá he anotado algunas preguntas. Iván Gómez nos pregunta, ¿cuál es el volumen de Kushuro que tienen las lagunas donde se han maestrado o las que se van a utilizar en el proyecto, ¿no? Podría decir que esa respuesta no es tan fácil de responder en hoy día, dada la situación. Todo nuestro interés era viajar personalmente, entrevistarnos con la comunidad de Cotaparaco, pero como está la pandemia en este momento, no ha sido posible. Pero forma parte de la agenda de los objetivos del proyecto. Lo que nosotros sabemos que podrían estar más o menos entre 800 a 1.500 kilogramos, que es lo que nos dice la literatura, ¿no? Pero exactamente conocer los volúmenes de las lagunas que hemos indicado de la toma de muestras de Cotaparaco, tenemos todavía que conocer toda esa información in situ, ¿no? Y con los comuneros de Cotaparaco. Muy bien. Tenemos otra pregunta, indica, ¿qué era la Universidad de Lima en su recomendación y entrega para sus réplicas de elaboración y comercialización? Los resultados que nosotros vamos a obtener son escalables a nivel de laboratorio. Luego vamos a continuar con otros fondos concursables para poder ir escalando a nivel de planta piloto y a nivel industrial, ¿no? Luego, la universidad también, en coordinación con la comunidad, pues tendremos que darle el valor respectivo, ¿no? Justamente como uno de los objetivos del proyecto es para contribuir con la disminución de la desnutrición infantil. Iván Gómez nos consulta, he visto en la presentación que se ha comparado los nutrientes del Kushuro en materia seca frente a otros alimentos. Sin embargo, el alga tiene más del 98% de agua. ¿Han estimado cuánto Kushuro necesitarían para obtenerla en forma de harina? Lo que tenemos son informaciones de revisiones bibliográficas, pero cuando nosotros terminemos, conforme vayamos avanzando en el proyecto, pues estaremos en la capacidad de decir el contenido en base a lo que justamente lo que usted nos está informando. Lo que tenemos es solamente, lo que hemos mostrado es información bibliográfica recogida a través de la búsqueda de trabajos anteriores, ¿no? Pero respecto a nuestro proyecto todavía no. Este año debemos terminar con ese tipo también nosotros de interrogante, ¿no? Y entre otros, ¿no? Inés Villafana nos consulta, ¿han pensado en comercializarlo no solo como snack, sino también podría ser como batidos proteicos en polvo? No sé si, Alan, ¿podrías responder la pregunta con la experiencia que has mostrado de los alimentos en el mercado, doctor Goigolea? Sí, claro. ¿Podrías repetir la pregunta de nuevo, por favor? Dice, ¿han pensado en comercializar no solo como snack, sino también podría ser como batidos proteicos en polvo? Sí, claro. Yo creo que esa pregunta es muy interesante. Yo creo que uno de los objetivos del proyecto es, una vez que se tengan tanto las proteínas como los polisacáridos extraídos, poder evaluar las propiedades tecnofuncionales de los ingredientes, ¿no? Yo creo que en el caso de las proteínas, obviamente uno de los retos que tendremos, para esta parte, no lo sé bien en polisacáridos, pero en la parte de las proteínas, obviamente, pues como lo mencionó el profesor Francisco en su imagen, va a ser el color que imparte, porque va a ser un color, regularmente es un color verde, y nuevamente el otro reto sería el sabor y la solubilidad de las proteínas en líquido, ¿no? Porque
obviamente cuando tenemos una bebida, lo que queremos es buscar una bebida donde la proteína se disuelva completamente y no se precipite o se formen coágulos. Entonces, pero claro, yo creo que es uno de los mayores retos del proyecto. Así es. Gracias, Alan. Tenemos otra pregunta que dice, ¿qué otro método se puede usar para extraer y o conservar compuestos como la escitonimina y aminoácidos tipo micosporinas? Doctor Francisco, ¿podría responder esa pregunta o Alan tal vez? Realmente, no sé si Alan, que es realmente... Yo podría responder la de los... No conozco honestamente el otro compuesto, los aminoácidos, por ejemplo, eso sí, lo que se puede hacer en este caso, para obtener aminoácidos específicos como los que menciona en la pregunta, lo que se puede hacer principalmente, obviamente, la primera parte es, una vez que esté en el aislado concentrado proteico, hacer una hidrólisis enzimática específica, y ya después de que se tengan esos péptidos, esos aminoácidos, se pueden llevar a cabo diferentes métodos de ultrafiltración y también en este caso de cromatografía para que podamos purificar estos péptidos que me imagino tienen obviamente ciertas características estructurales que se pueden utilizar en este caso para hacer una precipitación y un fraccionamiento selectivo, pero se puede llevar a cabo. Del otro compuesto, honestamente, no lo conozco, no sé si no sé cuál es la estructura química del compuesto para poder una respuesta acertada. Gracias, doctor. Juan Morales nos consulta, ¿han pensado trabajar en alianza con la Universidad Nacional Santiago Antúnez de Mayolo, la UNASAM, que es una universidad local? Estimado Juan Carlos, nos encantaría y te estaríamos muy agradecidos si nos pondrías en comunicación con los representantes de esa universidad, ¿no? Y que destaca justamente que es la universidad que se encuentra dentro del departamento de estas lagunas, ¿no? Entonces, a nosotros encantados y si nos podrías ayudar con ese tipo ¿no? Con la presentación, con alguna autoridad que tú conozcas, por supuesto que, y no solamente eso, sino que dada la situación actual y esperamos que el próximo año mejoren, también podrían venir los alumnos de la Universidad de Huaraz a desarrollar sus prácticas en el tema de proteínas y polisacáridos. Encantados. Rafael, perdón, ya vi que es el compuesto que mencionaron en la pregunta y al parecer es un pigmento. Entonces, sí, yo creo que definitivamente se pueden ocupar tecnologías, incluso ultrafiltración o hasta con solventes para poder hacer la extracción de este compuesto, pero obviamente tendrán que investigar diferentes tipos de metodologías para poder primeramente extraer ese compuesto y luego poder purificarlo, porque obviamente me imagino hay muchos más compuestos que están presentes en el Kushuro. Muchas gracias, doctor. Giancarlo Luna nos consulta, ¿cuál ha sido su mayor obstáculo para poder realizar esta investigación? ¿Tuvo algún incidente para poder trabajar con el Nostoc? Bueno, Rafael, ¿tú podrías contestar eso? ¿Cuál fue tu dificultad? Sí, claro. Porque en el caso tuyo tenías que ir a tomar la muestra. ¿Qué pasó? Sí, bueno, uno es la coordinación que hay que hacer desde Lima con las autoridades de Cotaparaco, con los comuneros, ¿no? Que nos van a acompañar a hacer el trabajo, ¿no? Ahora, las principales dificultades que hemos tenido ha sido principalmente por el tema de la pandemia, ¿no? Siempre estaba coordinado tal fecha y esa fecha el gobierno ya destinaba un tipo de restricción diferente, ¿no? Entonces tendríamos que seguir postergando y ha sido un poco difícil principalmente eso, ¿no? El tema de la pandemia para poder nosotros viajar y tomar las muestras adecuadamente, ¿no? Felizmente
se ha logrado hacer con la ayuda de Manuel, con el apoyo del alcalde, con el apoyo del presidente de la comunidad, y se pudo lograr traer las muestras que ya lo tenemos en el laboratorio, ¿no? Acá nos consultan también si se puede cultivar en algunas lagunas el cuyuro. El cuyuro principalmente crece en cochas, y la temporada de cosecha principalmente es entre diciembre a abril, mayo, es la temporada principal, ¿no? Porque ahí es la temporada de lluvia. Nos consultan también si ya se conoce qué aminoácidos esenciales contiene el cuyuro. Sí, en el caso de los aminoácidos esenciales, hasta donde yo sé, cumple con todos los requerimientos de la FAO. Entonces, no es deficiente en ningún aminoácido. Regularmente, la mayor parte de todas las cianobacterias tienen cantidades suficientes para todos los requerimientos de todos los aminoácidos esenciales y no esenciales. Gracias. Paul Baltasar nos indica, sabiendo que es una especie estacional, ¿qué harían para que persistan los volúmenes adecuados en el tiempo? Una extracción intensa podría ocasionar desequilibrio ecológico. Doctora, si desea, yo le puedo comentar un poco sobre este tema. Sí, por favor. Sí, por favor, Rafael. Sí. Nosotros tenemos planificado dos cosas. Una, realizar juntamente con el alcalde de Cotaparaco, realizar una asociación exclusivamente para que puedan acceder al cuyuro, ¿no? Y a esta asociación se le va a hacer una capacitación. ¿Capacitación en qué? En el manejo del cultivo, en la cosecha y en la siembra, ¿no? La siembra es prácticamente natural, pero también se le va a hacer esa capacitación. Con la finalidad de evitar la sobreexplotación, ¿no? La sobreexplotación de los recursos. También ya la Universidad Científica del Sur está desarrollando una metodología para la cosecha o la siembra en laboratorio, o hacerlo una siembra más grande, ¿no? Giancarlo Luna nos dice, de acuerdo al grupo de investigación Smart Proteins Lab, ¿en qué productos que se comercializan en la actualidad han participado y han generado un mayor interés en el consumidor? Yo creo que ahorita el mercado de los plant-based foods es muy grande. Yo creo que ahorita realmente el uso de proteínas de origen vegetal o alternativo tiene un boom muy importante. O sea, sobre todo ahorita, de hecho, que comenzó desafortunadamente el COVID, y aparte, por otro lado, tenemos el aumento de las dietas veganas o los flexitarios, y la gente que quiere comer alimentos más naturales. Entonces, yo creo que ahorita el uso de las proteínas de plantas está como los ejemplos que mostró el profesor Francisco. O sea, se ha ocupado para fortificar pan, para hacer análogos de carne, incluso para hacer snacks, o sea, por ejemplo, para hacer incluso todo lo que son como, serían como frituras, por ejemplo, como papitas y demás. Ya se ocupan mucho proteínas vegetales. Entonces, yo creo que el campo de uso de este tipo de proteínas es muy grande, ¿no? Porque el consumidor está cada vez pidiendo más este tipo de productos que estén hechos de fuentes más sostenibles y sobre todo que sean nutricionales al mismo tiempo. Gracias. Beatriz Martel nos pregunta, ¿se puede conservar el cuyuro fresco o qué método de conservación? El cuyuro fresco, creo yo, como cualquier alimento, ¿no? En frío puede mantenerse un buen tiempo, pero lo mejor, creo yo, Alan, no sé, doctor Goyolean, que ha trabajado con algas, lo mejor es deshidratarlos, ¿no? Y luego hidratarlos cuando uno quiere consumirlo. Sí, realmente sí, efectivamente, doctora Nancy, yo creo que
como cualquier alimento fresco con alta actividad de agua, su vida de anaquel es corta aún en refrigeración y eventualmente, sí, seguramente se echa a perder, se pierde, pero efectivamente secándolo, congelándolo, sí, es la manera en la que se puede conservar. Gracias. Rafael, No, sí, hay una pregunta arriba en el chat que yo creo que se nos pasó y si quiere le puedo ofrecer un comentario. Era sobre si hay algún efecto por el consumo excesivo de alimentos funcionales. Si me permite agregar un comentario a esto, lo estoy tratando de ubicar, de Doris Álvarez. Ah, Doris Álvarez. Se conocen efectos adversos en el consumo de alimentos funcionales. Aquí yo quería comentar, en muchos casos no, pero hay un grupo de alimentos funcionales que pueden tener efectos sobre la absorción de vitaminas. Son los basados en fitoestanoles y fitoesteroles que reducen la absorción de colesterol, eventualmente bajan los niveles de colesterol en sangre y estos interfieren con la absorción de los lípidos durante la digestión. Y sí, en este caso se propone un consumo máximo a fin de no, o complementarlo su consumo con mayores frutas y vegetales, ¿no? Para compensar sobre todo las vitaminas liposolubles, la vitamina A o la D. Entonces sí hay casos en el que... Otro que no creo que sea de relevancia en el cuchuro es un polisacárido que se llama fucoidano, que sobre todo existe en las macroalgas marinas, en conjunto, no en todas las especies, pero en algunas, y este tiene actividades funcionales muy potentes y también hay límites máximos establecidos. Es un polisacárido sulfatado. Entonces, bueno, sí, es importante tener esto en cuenta, que no necesariamente todo lo que es saludable lo podemos consumir en exceso, ¿no? Como bien sabemos, la dieta tiene que ser balanceada. Entonces puede haber compuestos que sí tengan una potencia que pueda llegar hasta niveles tóxicos o adversos, ¿no? Gracias. gracias, doctor. No, Giancarlo Luna nos consulta, me parece que la pregunta ya ha sido respondida, pero de todas maneras, ¿qué método recomendaría para poder extraer la escitonamina del cuchuri y poder emplearlo en otros fines? Ejemplo, productos cosméticos o fármacos. Sí, creo que ya Alan. hemos respondido, pero sí, yo creo que ya hemos respondido. Chequé y no sé si Francisco tenga otra opinión, pero yo creo que por la estructura química del compuesto se puede hacer un fraccionamiento selectivo con solventes y obviamente pues también se podrá buscar ocupar tecnologías verdes, ¿no? Para poder llevar a cabo la extracción de este compuesto para usos farmacéuticos o cosméticos. Sí, totalmente de acuerdo con el doctor Alan, dependiendo también de yo tampoco estoy familiarizado con decías que es un pigmento, ¿verdad? Es un pigmento, sí. Entonces dependería de su solubilidad, y ahí el tipo de técnicas, como comenta doctor Alan, puede ser también por extracción supercrítica con CO2 o otras tecnologías usando solventes o dependiendo de sus propiedades. Puede buscar otros. Gracias. Y acá tenemos una última pregunta, es ¿cómo se reproduce el cuchuro? ¿Puedes responder, Rafael? No estoy muy seguro, pero me parece que es por bipartición, por ser alga. No estoy completamente seguro sobre eso. No sé si vea otras preguntas. En todo caso,
Le damos unas palabras de cierre para cada expositor, que nos pueda dar unas últimas palabras para dar por cerrado el taller. Doctor Goicolea, sus palabras. Bueno, pues no, de nuevo, sobre todo agradecerles muchísimo, doctora Nancy y a todo su equipo de colaboración, así como a las autoridades que han decidido apoyar este proyecto, por supuesto a las comunidades también involucradas. En realidad, como comenté al principio, estoy seguro que vamos a llegar a resultados sumamente interesantes que van a permitir, al aumentar el conocimiento sobre este recurso, no me queda ninguna duda que aumentará su valor intelectual inicialmente, pero seguramente eso dará origen a conseguir también desarrollar alimentos funcionales de alto valor que permitan una explotación sostenible y con ello contribuir, por supuesto, a la economía de las zonas en las que se produce, a protegerlo también y, por supuesto, pues eventualmente también a tener acceso a alimentos funcionales de alto valor nutricional, intelectual y económico. Y de nuevo, pues muchísimas gracias por esta oportunidad y estamos realmente deseando poder comenzar ya lo que serán nuestros aportes también aquí en la Universidad de Leeds, en nuestro laboratorio. Así que bueno, pues muy contentos de estar aquí participando en este taller. Gracias. Alan, ¿algunas palabras? Sí, no, pues solamente me uno a los comentarios del doctor Goicolea y finalmente, pues sí, muy agradecidos por esta oportunidad. Yo creo que es un proyecto muy bonito y yo solamente, pues, cabe mencionar que creo que es sumamente importante que Latinoamérica, países como Perú, le estén dando mucha importancia a sus recursos naturales y, ¿por qué no? En lugar de que países de primer mundo puedan explotar ese tipo de recursos, yo creo que es muy importante el trabajo que está haciendo la Universidad de Lima con la doctora Nancy y el PINIPA, y creo que es muy importante que se le dé importancia en este caso, al uso de todas estas fuentes naturales y la biodiversidad tan rica, ¿no?, que tiene Perú. Y igualmente espero que ya podamos comenzar este proyecto. Muchas gracias. De mi parte, muchísimas gracias a todos ustedes. Es verdad, tenemos que darle un valor agregado a este recurso ancestral que está esperando desde hace muchísimos años, que se han empleado por los antiguos peruanos, y nosotros tenemos que darle hoy en día, y con la experiencia valiosa que ustedes tienen en la Universidad de Leeds, y agradecerles porque sabemos que tienen un tiempo bastante comprometido, y muchísimas gracias por el apoyo, por la energía, por el entusiasmo. Lo que queremos es que transferir toda esta tecnología también a los señores de la comunidad de Cotaparaco, y en general a través de las publicaciones de los resultados que obtengamos, podamos también contribuir con la desnutrición de nuestros niños. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a todos los asistentes por acompañarnos. Muchísimas gracias a la doctora Teresa Quirós, también por su presencia, a todos los que trabajan con ella, con el INDIC, por también darnos las facilidades para el taller de inicio que se ha llevado a cabo sin ningún contratiempo. Y, por supuesto, mi agradecimiento también a todos los miembros, a los directivos del PENIPA, del Programa Nacional de Innovación en Pesca y Agricultura, que también nos acompañaron, a todos ustedes, a los miembros, al equipo que me acompaña en la Universidad de Lima. Muchísimas gracias, les estaremos conociendo nuestra próxima reunión dentro de poco. Muchísimas gracias, que tengan una bonita tarde. Muchas gracias.